Alta montaña, desierto, litoral volcánico, mar Mediterráneo. Estos son solo algunos de los ecosistemas que tengo la enorme suerte de encontrármelos a escasos kilómetros de mi casa. Unos ecosistemas que, a pesar de hallarse muy cercanos unos de otros, son radicalmente distintos entre sí, además de ser extremos para una gran parte de los seres vivos que habitan en nuestro planeta. Les invito a realizar un viaje a través de una naturaleza que les sorprenderá, y a su vez comprobaremos cómo la fuerza de la vida se abre paso en su interior. Naturaleza extrema de Almería. Un viaje por su interior. Sierra Nevada. Hace unos 15 millones de años se produjo la colisión entre las placas continentales europea y africana, lo que produjo la elevación de materiales geológicos que se encontraban en el interior de la Tierra, hasta una altitud de 3.481 metros, siendo esa altura la responsable de que en esta estribación montañosa aparezca un peculiar fenómeno climático. Conforme se asciende hacia la cima, notaremos cómo la temperatura del aire va disminuyendo de forma progresiva y al contrario. También comprobaremos cómo la humedad ambiental es cada vez mayor, de manera que estaremos ante climas diferentes según cuál sea la altura a la que nos encontremos. Esta sucesión de climas en altitud obliga al mundo botánico a responder mediante una alternancia de franjas de vegetación, en donde unas especies vegetales se irán sustituyendo por otras en función de las condiciones medioambientales existentes a cada altura. Cerca de las cumbres de Sierra Nevada, en torno a los 2.800 y 2.500 metros de altitud, las condiciones medioambientales son similares a las existentes en la tundra, una región que se encuentra muy próxima al Círculo Polar Ártico. Temperaturas de 30 grados centígrados bajo cero y vientos de más de 100 kilómetros por hora son aquí frecuentes durante el invierno. Los piornales van a ser una de las pocas comunidades botánicas que van a ser capaces de vivir en este entorno tan hostil. Aquí el invierno es realmente extremo, con grandes nevadas durante varios meses seguidos. Con su pequeño tamaño, los piornos quedan en muchas ocasiones enterrados bajo la nieve durante largos periodos de tiempo, pero, paradójicamente, es en esa situación en donde van a encontrar refugio frente al medio exterior adverso, tal como lo hacen los esquimales en el interior de sus iglús. Durante la estación invernal, el agua del suelo puede llegar a congelarse, lo que impedirá que los piornos consigan absorberla a través de sus raíces, sufriendo por ello una gran sequía durante esta estación. Este desierto frío es mortal para la mayoría de los seres vivos. Los riesgos de morir por congelación y, curiosamente, también de sed, son muy altos. Al descender a cotas inferiores, entre los 2.500 y 2.000 metros de altitud, todavía sigue haciendo mucho frío en el invierno. Sin embargo, las condiciones medioambientales empiezan a mejorar. Las temperaturas superan durante gran parte del año los 10 grados centígrados, lo que va a permitir ahora que crezcan los árboles, siendo los bosques de coníferas los que mejor se van a adaptar a este clima de carácter continental. En estas altitudes, las nieves siguen siendo abundantes y duraderas,
sufriendo también los pinos, al igual que los piornos, una sequía invernal a causa de la congelación del agua en el suelo. Es por ello que sus hojas, denominadas acículas, tienen pocos estomas, que son los órganos por donde respiran y liberan vapor de agua a la atmósfera, además de poseer altos contenidos de ceras y resinas, unas sustancias impermeabilizantes que tienen la misión de hacer disminuir en sus tejidos las pérdidas de agua por evaporación. Pero cuando estas acículas caen al suelo, se descomponen con gran dificultad por esos altos contenidos de ceras y resinas, permaneciendo inalterables durante años, formándose por acumulación un manto venenoso que dificulta el nacimiento de otras especies botánicas. Se trata, en definitiva, de la utilización de una guerra química en toda regla. Sin embargo, el excesivo tiempo que necesitan las acículas para descomponerse ralentiza la reincorporación de los nutrientes al suelo, pudiendo por ello esta guerra química volverse finalmente en contra de los pinos al poner límites a su crecimiento. Pero la comunidad tiene escondida en la manga una estrategia para conseguir la rápida reincorporación de nutrientes al medio. La resina es una sustancia muy combustible y los incendios es el método suicida con el que consiguen fertilizar el suelo de forma súbita. Podrá parecer una estrategia inviable, pero en algo les debe ser útil, ya que las coníferas llevan viviendo en este planeta desde hace más de 300 millones de años, formando en el hemisferio norte una banda de 2.000 kilómetros de anchura que recorre los territorios de Alaska, Escandinavia y Siberia. Bajando hasta los 2.000 y 1.500 metros de altitud, las condiciones medioambientales se van suavizando de manera manifiesta. Aparece ahora un clima de tipo templado. Aunque puede nevar ocasionalmente, las lluvias son mucho más frecuentes y los inviernos, aun siendo fríos, son más cortos en duración. Estas son las condiciones que necesitaban los árboles caducifolios para hacer acto de presencia. Uno de los árboles representantes de este clima templado son los castaños, plantados aquí hace siglos por el ser humano, para el aprovechamiento de sus frutos, las castañas. En estas altitudes y en los márgenes de los arroyos y ríos se desarrollan los bosques fluviales o de galería, compuestos principalmente por alisos, fresnos y olmos, unos verdaderos amantes de la humedad. Pero estas corrientes de agua también provocan un arrastre de los nutrientes del suelo, haciendo que disminuya su fertilidad. Podríamos preguntarnos cómo habrán solucionado este problema viendo, sin embargo, la gran frondosidad que tienen estos árboles. Y lo resuelven gracias a la ayuda inestimable que le brindan unas bacterias que viven en sus raíces, que tienen la capacidad de capturar el nitrógeno de la atmósfera y, de paso, facilitan la fertilización del árbol. Las hojas de estos árboles son muy finas, lo que les hace ser muy eficientes para la captación de la luz solar, conteniendo además un alto número de estomas, ya que ahora no tienen ningún impedimento para liberar al medio grandes cantidades de vapor de agua, y es que el suelo está empapado de humedad. No obstante, se trata de un diseño de hoja que es inviable cuando lleguen las heladas invernales, ya que sufrirían graves daños que provocarían la muerte de los árboles que la posean. Es vital, por tanto, encontrar una solución a este dilema. Y la solución llega en el otoño con un festival de colores que se corresponde con la degradación de la clorofila,
que contienen las hojas de los bosques caducifolios, anunciando su inminente caída al suelo o al agua. Y los árboles, ya desnudos, entran en una fase de letargo invernal, quedando su metabolismo interno reducido al mínimo hasta la próxima primavera. A partir de cotas inferiores a los 1500 metros de altitud, el clima se va haciendo mediterráneo, que se caracteriza por tener unos inviernos suaves y unos veranos calurosos, y las lluvias empiezan a ser ya escasas e irregulares, siendo los bosques de encinas los que predominarán a continuación en este ambiente más cálido. Los árboles ya no corren tanto riesgo de helarse en el invierno. Ahora es el verano, con su falta de humedad en el entorno, el problema a resolver. Las hojas de las encinas se rodean de una gruesa epidermis para reducir al máximo las pérdidas de agua a través de sus estomas, aunque también este diseño les hace perder rendimiento fotosintético. Pero eso ya no supone un gran problema para esta especie, puesto que las horas de luz solar que aquí inciden al cabo del año van a ser abundantes. Y continuamos nuestro descenso de Sierra Nevada, dirigiéndonos hacia un territorio en donde la aridez tiene su propio nombre: desierto. El desierto de Tabernas. Hace 10 millones de años, este territorio se encontraba bajo el mar. Un mar que finalmente desapareció por evaporación, tras quedar aislado del mar Mediterráneo. Los sedimentos arrastrados por los ríos de los alrededores se fueron acumulando en aquel fondo marino hasta alcanzar un espesor de 500 metros y está formado por una alternancia de capas de margas y areniscas, recibiendo en su conjunto el nombre de turbiditas. Ambas capas de materiales sedimentarios son fácilmente distinguibles entre sí por sus diferentes colores y dureza, siendo las margas de un color gris azulado y de naturaleza blanda, mientras que las areniscas son de mayor dureza y tienen unos colores pardos amarillentos. Aunque en este lugar hablar de tonalidades de color es muy relativo, ya que cada minuto del día supone para nuestra visión un constante cambio de colores, luces y sombras. Hace unos 8 millones de años, estos sedimentos y piedras de arenisca fueron arrastrados por un río hasta el mar, depositándose en sucesivas capas muy cerca de la orilla. Cuando aquel mar desapareció de aquí y la erosión empezó a hacer su trabajo, se formaron sobre ellas unas curiosas formaciones denominadas almohadillas, y las podemos ver justo detrás de mí. En cambio, el menor peso de los componentes de las margas, calizas y arcillas hacía que fuesen desplazadas a mayores distancias de la orilla, formándose en las partes más profundas de aquel extinto mar unas capas de margas con un considerable grosor, siendo precisamente en ellas en donde se desarrolla en la actualidad y de forma simultánea un espectacular fenómeno geológico y biológico. Las margas son muy impermeables,
por lo que el agua de las lluvias no se infiltra en ellas y fluye libremente sobre el suelo, formando regueros. Con el paso del tiempo, estos inocentes regueros se van ahondando y extendiendo en el terreno hasta llegar a convertirse en profundos surcos. Son las cárcavas, unas marcadas cicatrices que surcan la faz de este desierto y le aportan una personalidad propia. La acción erosiva que a lo largo de miles de años están ejerciendo las lluvias sobre estos suelos tan blandos y con tan escasa vegetación que les proteja es demoledor. El resultado final está siendo la formación de un relieve casi único a nivel mundial, conocido como Badlands o Mal País, en alusión a la baja calidad que tienen estas tierras para su utilización en la agricultura. Aunque desde el punto de vista estético, más bien parece que este relieve está siendo modelado de forma intencionada por las manos de un artista. Las estribaciones montañosas que rodean al desierto de Tabernas dificultan el paso de las nubes hacia su interior, provocando una escasez de lluvias en el entorno que van a impedir que crezcan bosques de árboles. Pero la pesadilla para el mundo botánico solo acaba de empezar. Ay, 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 ay. Aparte de su escasa cuantía, estas lluvias se caracterizan por su irregularidad, ya que suelen caer solo unos pocos días al año, quedando la vegetación durante el resto del año o durante varios años seguidos abandonada a su suerte. Y lo habitual es que esas lluvias caigan de forma torrencial, haciendo que el agua se deslice furiosamente sobre el terreno sin que a éste le dé tiempo a absorberla, evacuándose en su mayor parte en dirección al mar a través del sistema fluvial propio del lugar, las ramblas. Y la poca que ha absorbido el suelo tampoco se aprovecha en su totalidad. En el verano, las temperaturas pueden llegar en torno a los 50 grados centígrados que, además de suponer el límite de supervivencia para casi todas las plantas, provoca importantes evaporaciones de agua en el suelo, haciendo que el horror para la vida en esa estación sea casi total. Pero en realidad, solo hemos estado en la antesala del infierno para la vegetación. En estas laderas de margas, el agua apenas puede infiltrarse por su impermeabilidad, arrastrando a su vez casi todo el suelo que necesitan las raíces para anclarse en él. Y la sal que contiene estas tierras, que se hace visible laderas abajo para recordarnos continuamente su pasado marino, supone un veneno casi mortal para las plantas cuando se rebasan ciertos límites. Y aquí se superan ampliamente. Este arbusto, la Salsola genistoides, tiene la capacidad de producir y almacenar en sus tejidos unas sustancias bioquímicas que la protegen frente a la sequía, el calor y la salinidad, permitiéndoles con ello colonizar terrenos que serían impensables para la mayoría de las especies botánicas de este planeta, como es el caso de estas laderas de margas con sus pendientes de vértigo. Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante un auténtico titán de la resistencia vegetal. Flores en un entorno de intensa aridez.
La prueba irrefutable de que la fuerza de la vida triunfa finalmente aquí. Y como todo desierto que se precie de serlo, este también tiene sus oasis. En los cauces de las Ramblas, el agua aflora en ocasiones a la superficie, originando una explosión de vida vegetal que contrasta de manera manifiesta con el entorno árido circundante. Y si seguimos el curso de estas ramblas, sorteando sus cascadas, que aguardan pacientemente la llegada de sus momentos de gloria, llegaremos muy cerca de otro ecosistema en donde, ahora, la aridez está rodeada de un paisaje de fuego petrificado. La Sierra del Cabo de Gata. Hace 16 millones de años, se inició una sucesión de movimientos de estiramiento y compresión entre las placas continentales europea y africana, lo que provocó el surgimiento de un vulcanismo que se extendió desde el sur de la península ibérica hasta el norte de África, siendo prácticamente el único testigo visible de aquel evento de fuego la actual Sierra del Cabo de Gata, en donde hallaremos un paisaje volcánico catalogado como único a nivel mundial. Durante un largo periodo de tiempo, más de 8 millones de años, aquí estuvo fluyendo el magma del interior de la Tierra de manera casi continua, además de hacerlo, en la mayoría de los casos, bajo el mar, lo que explica la diversidad de formaciones volcánicas que nos iremos encontrando en cada uno de los rincones de este litoral tan peculiar. Estas columnas, que en su conjunto nos recuerdan a los tubos de un órgano, son el resultado del lento enfriamiento que sufrió esta colada de lava, haciendo que en el momento de su solidificación se produjese una fuerte contracción en la roca que le originaron grietas con una disposición hexagonal. En el pasado, estas formaciones columnares se utilizaron para la fabricación de adoquines, pavimentándose con ellos las calles de muchos pueblos y ciudades de España. Estos acantilados están formados por fragmentos de rocas que fueron expulsados a la atmósfera tras violentas erupciones volcánicas, sufriendo posteriormente un proceso de cementación entre sí después de caer al suelo. En estas paredes podemos distinguir dos tipos de fragmentos de rocas: las bombas volcánicas, la de mayor tamaño, y las cenizas en las que están envueltas con menos de 2 milímetros de grosor. Estas formaciones verticales son chimeneas volcánicas, que son los conductos por donde ascendía el magma desde el interior de la Tierra hasta la superficie, y pueden llegar a tener decenas de kilómetros de profundidad. Se trata de la última zona a la cual está llegando la erosión, tras conseguir antes hacer desaparecer el cono volcánico que la contenía. Estas estructuras logran permanecer en pie durante largos periodos de tiempo debido a la gran dureza de su roca. Estas rocas, de color blanco, están compuestas por cenizas que antes eran de color oscuro, indicándonos ese cambio de coloración, que justo aquí se produjo un vulcanismo de tipo hidrotermal.
El calor generado bajo tierra por el magma produjo una circulación ascendente de fluidos y gases muy calientes que atravesaron las porosas capas de cenizas, sufriendo esos fluidos y gases un brusco proceso de enfriamiento al contactar con el agua procedente de la superficie, lo que causó en estas cenizas una alteración en su composición química. Gracias al vulcanismo hidrotermal, el ser humano y la geología han tenido en estas tierras su particular punto de encuentro. Al enfriarse con el agua los metales que iban disueltos en los fluidos calientes, se produjo su precipitación, generándose de esta manera un yacimiento mineral que tuvo una enorme repercusión en la sociedad de la época: el oro de Rodalquilar. Pero el oro de Rodalquilar no era fácil de extraer. Para conseguir unos 85 gramos de oro, era necesario triturar y procesar hasta 1000 kilos de rocas. Pero eso no fue un impedimento para que aquí se generase una auténtica fiebre del oro, cuya magnitud la podemos intuir con la contemplación de las instalaciones industriales y el poblado minero que se construyó en torno a aquella lucrativa, aunque efímera, actividad minera. Pero es en otra actividad industrial en donde el ser humano mantiene en la actualidad un pacto de entendimiento con la naturaleza. Esta laguna de agua salobre, que está separada del mar por una franja de arena, es una albufera que ha sido transformada en una industria salinera. Por un extremo de esta albufera se introduce agua del mar y la hacen pasar por sucesivos estanques en donde el intenso calor del sol de estas latitudes provoca la rápida evaporación de las finas láminas de aguas creadas, haciendo que su concentración salina sea cada vez mayor hasta que, llegado un momento, se consigue su precipitación. Y estas montañas de sal son el resultado de su cosecha. Pero con la introducción del agua de mar en la albufera, se pone a su vez en marcha en su interior una productividad biológica propia, haciendo que más de 80 especies de aves encuentren aquí, además de refugio, abundante alimento. La coloración rosada que tienen los flamencos en su plumaje se debe a la ingestión de un pequeño crustáceo de color rojo, la Artemia salina, que, como su nombre indica, solo vive en las salinas. De hábitos migratorios, los flamencos realizan anualmente un viaje de ida y vuelta entre Europa y África, pero algunas decenas de ellos han optado por quedarse aquí para siempre. Quizás porque estos embajadores alados han encontrado a los pies de la Sierra del Cabo de Gata lo mejor de ambos continentes. Este entorno tan idílico supone, sin embargo, un reto para la supervivencia del reino vegetal, y es que las lluvias raramente aparecen en este lugar. Solo aquellas especies botánicas que a lo largo de su evolución se han adaptado a la escasez de agua en el ambiente van a ser capaces de vivir en este territorio. En las llanuras costeras del Cabo de Gata crecen los artos. Son unos arbustos con formas esféricas y muy espinosos, con unas envergaduras que pueden superar los 10 metros de diámetro y los 3 metros de altura. El entramado que forman sus ramas y hojas crean en su interior unas condiciones de humedad y temperatura mucho más benignas que las existentes en el exterior, creándose ahí dentro un microhábitat a donde acude una variada fauna.
Junto a los sartos coexisten las pitas, una planta exótica procedente del continente americano. Fueron plantadas a mediados del siglo XX para el aprovechamiento industrial de sus fibras, expandiéndose hoy en día por estas tierras en total libertad, como si desde siempre hubieran residido aquí. Vida y muerte. Eso es lo que significa estos troncos que se desarrollan en las pitas cuando tienen alrededor de 15 años de existencia. Su misión es la de producir flores, y cumplida su misión reproductora, las pitas dejan de existir. Pero sus genes continuarán su camino dentro de las pequeñas plántulas formadas en las alturas. Estos son palmitos, unas palmeras enanas que crecen en Europa de manera natural. Forman pequeños bosquetes en las ramblas y laderas volcánicas que están orientadas al mar, esperando desde esa posición la llegada de las brumas marinas procedentes del mar Mediterráneo, que constituyen su principal suministro de agua cuando se condensan por la noche y se transforman en rocío, aportando de esta manera al suelo la humedad que tanto necesitan. Estas rocas de color blanco son dunas fósiles que tienen unos 100.000 años de antigüedad. Y en un lenguaje geológico nos están diciendo que la vida lleva aquí, al menos desde esa fecha, enfrentándose a un reto mortal. Los fuertes vientos arrastran la fina arena de la playa y la acumulan sobre los obstáculos que encuentran en su camino, formando un sistema de dunas que, dentro de su belleza, supone un entorno hostil para los seres vivos. Si aquí las lluvias son poco frecuentes, la arena empeora aún más la situación ambiental por su escasa retención del agua, comportándose este hábitat como un auténtico desierto. Cuando la arena se va asentando, las comunidades vegetales empiezan a ser más aparentes, como es el caso de estos barronales, una gramínea que coloniza la parte superior de las dunas aún móviles. Este ecosistema es tan frágil que hoy en día el acceso a la duna principal, la duna de Monsul, cuenta con una protección especial por parte de la administración. Dentro de la vegetación de la Sierra del Cabo de Gata existen unas joyas botánicas que, a pesar de sus pequeños tamaños, son capaces de transmitirnos la grandiosidad de este territorio. Nos encontramos en este momento ante una auténtica joya de la naturaleza. Esta planta, la gordolobo del Cabo, se ha especializado tanto a vivir en este entorno que se ha convertido en una planta endémica, lo que significa que solo vive en este lugar, no existiendo en todo el planeta otra planta que sea idéntica a ella, por lo que para verla en su medio natural tendremos que venir necesariamente hasta aquí, a la Sierra del Cabo de Gata. Y llega la noche, siendo el momento de dirigirnos a otro ecosistema que esta vez va a ser extremo para nosotros mismos. Artes, aparejos, a vapor, a estribor, a barlovento. Estos son tan solo algunos de los términos que se utilizan a diario a bordo de este barco pesquero que está diseñado hasta en su más recóndito rincón para un único fin: la captura de peces pelágicos.
aquellos cuyo hábitat se encuentra cercano a la superficie del mar. Y es por ello que esta noche ponemos rumbo a la bahía de Almería, al mar Mediterráneo, en busca de un caladero situado a 7 millas del puerto y a 25 brazas de profundidad. La oscuridad absoluta rodea nuestro barco, pero eso no es un impedimento para que el patrón de pesca localice un banco de peces gracias a su dilatada experiencia y al empleo del ecosonda, dando comienzo así al ritual de la pesca de cerco con jaretas. A bordo del pequeño bote lucero queda un marinero que fondea la embarcación y enciende sus potentes focos de luz, atrayendo de esta manera al plancton, que de repente se encuentra con un amanecer inesperado, arrastrando a su vez tras de sí a los incautos peces que los buscan como alimento. Y después de varias horas de espera, el patrón da la orden de largar la red y empieza a rodear al bote lucero a toda máquina, formando la red una circunferencia perfecta de 330 metros de longitud, como se puede observar en el sonar. Y sin tiempo que perder, se inicia de inmediato la recogida de la red con el alador, no sin cerrar antes la parte inferior de dicha red, tirando de las garetas, unos cabos que pasan a través de unos aros metálicos, consiguiendo con ello el cierre hermético de la trampa a unos peces que ahora sí son plenamente conscientes del acecho humano. Y por fin se vislumbra la especie que hemos capturado, jureles, una prueba que confirma además la enorme producción biológica que se origina en el interior del mar Mediterráneo. Pero se trata de una tonelada de jureles que se debe de extraer lo antes posible con un salabar, ya que cuanto menos sufran los peces en su agonía, mejor será la calidad de su carne para el consumidor, siendo sus mejores recetas con este tamaño simplemente fritos, a la plancha o a la brasa. Los jureles pueden llegar hasta los 10 años de vida, alcanzando a esa edad entre los 40 y 50 centímetros de longitud. Es un pez que realiza migraciones. En el verano, asciende de las profundidades y se acerca a la costa para reproducirse, siendo su primera maduración sexual al tercer año de vida, desovando las hembras hasta 150.000 huevos de 1 milímetro de diámetro, descendiendo nuevamente a zonas más profundas de la plataforma continental al llegar el invierno. En este barco están enrolados 11 tripulantes, todos ellos hombres, y el trabajo que realizan es simplemente duro y agotador, en donde el más mínimo error que cometan a bordo puede acarrearles graves consecuencias. Se trata de un enorme esfuerzo físico, al que hay que añadirle la preocupación que les supone ver cómo sus capturas son cada vez más escasas debido a la sobreexplotación de los mares. Problemática que se les agrava aún más ante los bajos precios que alcanza la venta de su pescado debido a la globalización de los mercados. Temporales que surgen de la nada, frío intenso, esa humedad constante que lo envuelve todo. Cada vez que estos pescadores salen a faenar al mar Mediterráneo, se enfrentan a unas duras condiciones medioambientales que en muchas ocasiones rozan el límite de la resistencia humana. Estamos finalizando nuestro recorrido por la naturaleza extrema de Almería y llegó el momento de presentarles a los últimos protagonistas de este viaje.